Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Hoy Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Deja que te limpie Bueno, hermanos, vamos entonces a buscar la lectura bíblica, que la encontramos en Daniel 11:40. Pero en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves. Entrará en las tierras, las invadirá y pasará. Palabra de Dios. Amén, mi hermana Aida, muchas gracias por compartir con nosotros la lectura en esta mañana. Una vez más, para cada uno de nuestros amigos, nuestros hermanos, querido grupo, familia, un feliz santo sábado en adoración a nuestro Dios. Y qué placer es podernos reunir por este medio para meditar en la palabra del Señor. Les invito para que allí donde estén, sé que ya oraron, pero antes de abrir la palabra del Señor, quiero invitarles para que me acompañen una vez más en oración y lo podamos hacer de la mejor manera. Vamos a orar a nuestro Dios. Mi Señor y Dios, muchas gracias en esta hora por la hermosa oportunidad que nos das de conectarnos, de reunirnos por este medio con este hermoso ministerio, los redimidos. Que en esta hora, mi Señor amado, podamos en tu santo día escuchar tu voz y tener esa experiencia de vida real con Cristo Jesús. Queremos, Señor, estar atentos a tu palabra, como esa antorcha que alumbra en medio de la oscuridad, y a ella hacemos bien en escuchar, en obedecer. Queremos, oh Padre amado, en esta mañana tener un encuentro contigo a través de la palabra. Podamos convertirnos, Señor, en esos canales de bendición. Oh Padre amado,
podamos ser fundamentados sobre la roca que es Cristo Jesús. Gracias, oh Señor amado, por este momento especial. Añade bendición sobre cada familia aquí conectada. Y especialmente rogamos, Señor, por nuestro hermano Leonardo, para que seas fortaleciéndole en este momento de dolor y de tristeza por la pérdida de su hermana, Señor. Está descansando. Rogamos que puedas conceder tu gracia y la familia, Señor, pueda sentir tus manos de bondad sobre sus hombros. Quédate en medio nuestro, mi Señor. Acompáñanos, guíanos. Nos escondemos en tu presencia. Lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, mis apreciados, mis queridos hermanos, continuamos con nuestro estudio de Daniel, el capítulo 11, y hemos estado estudiando todas aquellas transiciones de la bestia misterio de Apocalipsis 17, ¿verdad? Esa cadena profética, como el rey del norte se levanta, toma el poder nuevamente y para finalmente caer nuevamente. Y el reino de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, triunfe y nosotros poder estar con Él por toda la eternidad. Y habíamos estudiado anteriormente esa séptima cabeza, ¿no? Presentándola como ese poder totalitario representado por los 10 cuernos de la bestia. Y el único poder, y hablábamos, y el único poder sobre la tierra, humanamente hablando, que tiene ese poder, esa autoridad para darle a la bestia, es más ni menos que la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Y vimos algunas citas, compartí algún artículo del Monseñor Caxia, y podemos ver cómo el papado ha infiltrado esta organización, cómo las naciones son dirigidas también por el papado, y finalmente esta organización, este poder le entregará, le hará esa imagen de manera especial y poderosa y definitiva a la bestia, ¿verdad? A la bestia. Mis amados, y continuamos estudiando, ¿verdad? Y viendo el ascenso de ese poder, viendo el ascenso de ese sistema como tal. Y vamos con esa última cabeza, ¿verdad? Vamos con esa última cabeza de Apocalipsis 17, que es la bestia misterio. ¿Seguirá siendo el rey del norte? Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 17. Y vamos a leer de manera muy especial el versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Mis amados, la bestia misterio es mencionada en conexión. Esta bestia misterio es mencionada en conexión con los 7 reinos consecutivos de la cadena profética, de la profecía bíblica. Y vamos a leer el versículo 10 y el versículo 11 de Apocalipsis, el capítulo 17. Versículo 10. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga deberá durar breve tiempo. Estuvimos hablando, ¿verdad?, de ese poder que va a durar poco tiempo, que realmente tiene toda la autoridad, tiene todo ese poder y hace parte de la cadena profética como lo es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, esa séptima cabeza. Versículo 11. La bestia que era y no es también el octavo, y es uno de los 7 y va a perdición. Y seguimos desarrollando este misterio, esta bestia misterio.
Estos versículos, mis amados, de Apocalipsis, el capítulo 17, verso 10 y 11, nos están diciendo que esta bestia misterio, la cual ya hemos asociado con las características proféticas del papado, es la octava cabeza. Sigue siendo el rey del norte, sigue siendo el papado de esa octava cabeza. La bestia misterio es de esta bestia Apocalipsis 17, esta bestia misterio, es el octavo reino que sube, que asciende. Y esta ascendencia o este subir o este levantamiento está de acuerdo con los pasajes que enseñan que todos aquellos que se maravillarán y adorarán a la bestia, sus nombres no están inscritos en el libro de la vida. Y esta última cabeza, mis apreciados, querido grupo, subirá al trono de la tierra. ¿Para qué? Única y exclusivamente para tomar el control de la estructura gubernamental del mundo. Va a tomar el control político nuevamente, la cual los 10 reyes de la tierra, ¿verdad? La Organización de las Naciones Unidas están de acuerdo, esa séptima cabeza están de acuerdo en darle. Ahora, esta octava cabeza, este octavo reino, menciona algo bien interesante. Dice que es uno de los 7 que están dentro de la cadena profética. Este octavo reino se dice que es uno de los 7 que están dentro de la cadena profética. Sea quien sea esta octava cabeza, debe ser una cabeza que es de los 7, que es de los 7. Esto significa que debe de ser uno de los 7. ¿Cuál de ellos? Es la pregunta. ¿Cuál de ellos? Una pista es que 6 de las 7 cabezas, 6 de las 7 cabezas están vivas cuando llega el octavo, cuando llega la octava cabeza. Daniel nos dice que Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, perdieron su dominio, perdieron su poder, pero sus vidas fueron ¿qué? Sus vidas fueron prolongadas, Notemos lo que dice Daniel, el capítulo 7. Acompáñenme, por favor, con sus Biblias y vamos a leer Daniel, el capítulo 7, y voy a leer el versículo 12, Daniel 7:12. También a las otras bestias les habían quitado su dominio, les habían quitado su poder, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo, mis amados. Miren, la prolongación de la vida de estas 4 bestias está en contraste con la descripción del papado en el versículo anterior, que es el versículo 11. Y este versículo denota la destrucción del papado. Notemos lo que dice el versículo 11 de Daniel, el capítulo 7. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes insolencias que hablaba el cuerno. Y mientras miraba, mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para quemarlo en el fuego. Ahora, mis queridos, la concordancia de Apocalipsis 13:3 define la palabra herida. La versión King James la muestra como muerta. La concordancia de Apocalipsis 13:3 define la palabra como muerta. ¿Cuál es la palabra? Miren, vamos a Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 13, versículo 3, perdón. Apocalipsis capítulo 13, el versículo 3 dice: la bestia que vi era semejante a un leopardo. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de ¿qué? De muerte. Estaba como muerta. Pero su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. La sierva del Señor, la hermana Juárez, nos dice que el cuerno pequeño de Daniel, el capítulo 7,
y la primera bestia de Apocalipsis 13 son ambos, ¿qué cosa? Identifican al papado. Daniel 7 y Apocalipsis 13 describen o son conocidos el cuerno pequeño y la bestia son la misma cosa, son el mismo poder, ambos son el papado. La cabeza de la bestia que ha sido muerta, que ha sido herida, es el papado. Las primeras 4 cabezas están vivas, aunque ya no tienen qué cosa, ya no tienen su poder, ya no tienen su dominio por más tiempo y la 5ª cabeza ha sido herida, ha sido muerta, también se le ha quitado el dominio, también se le ha quitado el poder gubernamental. Entonces, ahora aparece la 6ª cabeza, Estados Unidos, la 6ª cabeza continúa hasta dónde? Continúa hasta el fin. ¿Por qué? Porque esta nación es identificada y la logramos identificar claramente y plenamente como ese poder que obliga a toda la tierra a honrar a quién, a honrar al papado. Estados Unidos es el clodoveo del tiempo moderno, el cual apoya, el cual fortalece al papado para que pueda ascender al trono del mundo. Cuando nosotros leemos Daniel, el capítulo 8, el versículo 11, allí en Daniel 8:11, cuando se describe o cuando se está describiendo la transición desde el paganismo al papado, allí se declara en Daniel 8:11 que le fue quitado el continuo sacrificio. Esta cláusula está identificando a la extirpación del paganismo para darle lugar ¿a quién? Para darle lugar al papado. Es muy interesante notar que la palabra quitar en el versículo significa precisamente eso, subir, ascender. Pues aunque el paganismo abierto fue quitado por Clodoveo y los otros países de Europa, en realidad lo que hizo fue en realidad lo que pasó fue que fue exaltado. Pues el papado es simplemente el paganismo cubierto de un profeso cristianismo. Eso es el papado. El papado es el paganismo cubierto con un profeso cristianismo. Ahora, parte de la historia de la extirpación del paganismo fue la exaltación del paganismo por medio del papado. Parte de la historia de la 8ª cabeza es que al ascender subirá, y de igual forma que Clodoveo contribuyó al primer ascenso o subida del papado, Estados Unidos, que es el Clodoveo moderno, contribuirán al ascenso o levantamiento final del Papa. Estados Unidos es el poder que obligará a todo el mundo a hacer una imagen a la bestia y de esta manera a aceptar la confederación de los 10 reyes. Notemos lo que dice, mis amados, Apocalipsis, el capítulo 13, verso 12 y verso 14. Vamos a leer, acompáñenme con sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, el capítulo 13, el verso 12 y el verso 14 dicen de la siguiente manera. Versículo 12. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grande, el versículo 14 dice, engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y vivió. Ahora notemos lo que dice la sierva del Señor en estas citas que quiero compartir con ustedes allí en pantalla.
El Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 983. Notemos lo que dice el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 983, dice de la siguiente manera. Los 10 cuernos, o mejor, los 10 reyes, todavía estarán vivos cuando la octava cabeza empiece a reinar. Los 10 reyes todavía estarán vivos cuando la octava cabeza empiece a reinar. Pues estarán de acuerdo de entregar su poder y su autoridad a la bestia. Tanto los 10 cuernos, los 10 reyes, la séptima cabeza, la Organización de las Naciones Unidas más Estados Unidos, ¿verdad? Están vivos cuando esta octava cabeza se levante nuevamente, comience a reinar, y todos ellos, dice la cita, estarán de acuerdo en entregar nuevamente su poder, su autoridad a la bestia y en recibir poder con la bestia. De esta manera se representa, y ahí lo tengo resaltado, se representa al poder papal, el cual con toda injusticia concebible por la atracción y la ostentosa exhibición engaña a todas las naciones, prometiéndoles, como lo hizo Satanás a nuestros primeros padres, todo prometiéndole que toda clase de bienes a los que reciban su marca y toda clase de daño al que se oponga a sus engaños. Y miren cómo continúa diciendo la cita. Miren cómo sigue diciendo la cita. El poder que tiene la más profunda corrupción interna hará el mayor alarde y se vestirá a sí mismo con las más elaboradas señales de poder. La Biblia afirma con claridad que éste cubre una iniquidad corrupta y engañosa, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Qué es lo que le da poder a su reinado? ¿Qué es lo que realmente le va a dar el poder a este octavo reino, al papado nuevamente? Es el protestantismo. Un poder que mientras profesa tener el temperamento y el espíritu de un cordero y estar aliado al cielo, habla con voz de dragón, y este es movido por un poder de abajo, Satanás detrás de ese poder. Satanás totalmente, mis amados, detrás de ese poder. Entonces, la octava bestia, o mejor, la octava cabeza, es de los 7, es de entre los 7, es una de los 7. Todos los 7 reinos estarán vivos, excepto uno. La única cabeza que ha sido muerta va a ser ¿qué? Resucitada. Por eso el número 8 tiene un significado profético que añade más comprensión. El número 8 representa resurrección. 8 personas entraron al arca y simbólicamente que resucitaron a una nueva tierra. Luego de 6,000 años de pecado, la tierra tendrá 1,000 años de reposo. Luego de que resucite de nuevo para comenzar el octavo milenio. Cristo resucitó al siguiente día después del sábado, el cual es el octavo día, por así decirlo. La bestia misterio, mis amados, la cual es la octava cabeza, es el papado. Es de los 7. ¿Por qué? Porque era la quinta cabeza, como lo vimos en el estudio, en la cadena profética. En contraste con las otras 6, aquí es identificada como habiendo sido muerta. Es la cabeza que resucita, como simbolizada por el número
8. Y viene la transición final. La transición final, miren mis amados, unida, ligada a las bestias de Roma, siempre, siempre hay una historia de una transición que ocurre. La bestia misterio y la ramera describen la curación de la herida de muerte. Esta es una descripción del regreso del papado a su posición, a su trono, como un reino religioso, político o político religioso. Y esta transición, ¿cuándo ocurre? Cuando los poderes que perdió en 1798 son ¿qué? Son resucitados. Miren lo que dice el don profético en Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 174. Es el capítulo o es la sección titulada La Iglesia y la Casa Editora. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 174. La Iglesia y la Casa Editora dice así: a medida que nos acercamos a la crisis final, resulta de vital importancia que la armonía y la unidad, que es lo que ha pretendido siempre el papado, el bien común, la unidad, todo esto, ¿verdad? A medida que nos acercamos a la crisis final, resulta de vital importancia que la armonía y la unidad reinen entre las instituciones del Señor. El mundo no conoce más que tempestades, guerras y discordias. Sin embargo, las gentes se unirán bajo una misma dirección. ¿La de quién? Ahí está subrayado. La de la potencia papal. ¿Para qué? Para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. Esta unión es cimentada por el gran apóstata, pero mientras trate de unir a sus agentes en la guerra contra la verdad, se esforzará para dividir y dispersar a los que la defienden. Y aquí viene, mis amados, después de esto, una secuencia de reinos, ¿verdad? La secuencia de reinos, como se desarrolla en la descripción de Juan en Apocalipsis 17:10. Esa secuencia de reinos de Apocalipsis 17:10 es la misma secuencia de sucesos que Daniel 11, verso 40 al 45 identifica. Vamos a leer, vamos a hacer esta comparación. Vamos a leer Apocalipsis y vamos a mirar esa secuencia de reinos. Apocalipsis 17, el versículo 10 dice: y son 7 reyes, 5 de ellos han caído: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal. 5 de ellos han caído. Uno es el sexto, Estados Unidos, y el otro aún no ha venido, la Organización de las Naciones Unidas, la séptima cabeza, y cuando venga deberá durar breve tiempo. Esta secuencia, mis amados, es idéntica. Es la secuencia idéntica de sucesos que Daniel, vamos a leer, que Daniel, el capítulo 11, verso 40 al 45, identifica claramente. Daniel 11, verso 40 al 45, dice: al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, las invadirá y pasará. Entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, pero escaparán de sus manos Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Los de Libia y de Etiopía lo seguirán, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Primero, el ateísmo es el enemigo, que fue el que le ocasionó la herida de muerte.
sería vencido en ocasión de la caída del primer muro. Luego, Estados Unidos, la cabeza que existía cuando Juan recibió la visión de Apocalipsis 17, formaría una imagen a la bestia con la aprobación de la ley nacional dominical. De esta manera, el rey del norte entrará, dice Daniel, entrará a la tierra gloriosa con ocasión del derrumbamiento del muro de separación entre la iglesia y el Estado. Dice Daniel que luego el rey del norte coloca ¿a quién? Bajo su control. Coloca a Egipto bajo su control. Egipto, que es símbolo del mundo, es representado por Juan como una confederación de 10 reyes, o la séptima cabeza, que ya lo vimos, que es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y por presión proveniente de Estados Unidos, ellos forman ¿qué cosa? Una confederación, una unión, y erigen su propia imagen de la bestia y derrumban el muro de la soberanía nacional. Notemos lo que dice el conflicto de los siglos. Esta cita lo voy a compartir ahí en pantalla con ustedes. Conflicto de los siglos, página 608. Es el capítulo 40. Es el capítulo titulado El tiempo de angustia. Conflicto de los siglos, página 608, capítulo 40, El tiempo de angustia. Dice de la siguiente manera: los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán ¿qué? Serán engañados, mis amados. Claramente podemos notar allí a la bestia misterio. Y esa bestia misterio es ¿quién? Nada más y nada menos que Roma, el papado. Ella había gobernado el mundo antes que Juan fuera colocado históricamente en la visión. Sin embargo, ya no estaba gobernando más al mundo en el punto histórico de la visión. Pero aunque ella era y no era, ¿qué iba a pasar? Ascendería, subiría y seguiría a la séptima cabeza. Cuando la herida de muerte se sane, completamente, el rey del norte gobernará al mundo de nuevo, mis amados. Mis apreciados, durante el estudio hemos señalado que las bestias que simbolizan a Roma contienen información en relación a las transiciones que ocurren durante el periodo de tiempo histórico que el profeta está describiendo. Esto será así con la bestia de Apocalipsis 17. Así como la transición que estamos considerando será el ascenso del papado antes de ir a la perdición. Esa es la transición. El ascenso del papado antes de ir a perdición, porque va a ir a perdición. Este ascenso, esta subida final, no se completará hasta que la herida mortal sea sanada totalmente. Antes de aquel tiempo, antes de que la herida mortal sea sanada completamente, ella será solo una iglesia, simbolizada como una ramera. Cuando retorne al punto, miren mis amados, cuando retorne al punto donde ella controle las finanzas del mundo, como lo hizo en épocas pasadas, una vez más se convertirá en una bestia, un reino. En Daniel 11:43, que es el siguiente texto a considerar, o ya lo consideramos, pero en Daniel 11:43, esta transición es simbolizada cuando el rey del norte
obtiene el control sobre la estructura financiera del mundo, sobre ricos y pobres. Ahora miren, Apocalipsis está de acuerdo con este dominio total. Pues no solamente esta gran ciudad reina sobre los reyes de la tierra, como ya lo hemos considerado en Apocalipsis 17, versículo 18, sino que también se sienta simbólicamente o controla. Lo que quiere decir el sentarse es que va a controlar toda la población del mundo. Notemos lo que dice la Rivion Herald, que dice la sierva del Señor en la Rivion Herald, 15 de abril del año de 1890. Miren lo que dice. Y ahí he subrayado varias cositas, mis amados. Escuchen lo que dice. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15. Satanás busca hacer que todas las naciones beban del vino de la ira de la fornicación de Babilonia. Los hombres están atando ellos mismos lazos de unión para mostrar su deslealtad al Dios del cielo. El primer día de la semana va a ser exaltado y presentado a todos para que lo observen. ¿Seremos partícipes de esta copa de abominación? ¿Nos inclinaremos a las autoridades de la tierra y despreciaremos a Dios? Las potestades de las tinieblas han estado reuniendo sus fuerzas para acarrear esta crisis al mundo, de forma que el hombre de pecado pueda exaltarse a sí mismo sobre Dios. Dios no fuerza la conciencia de ningún hombre, pero las potestades de las tinieblas han tratado de compeler las conciencias de los hombres, aún desde Abel. Miren, mis amados, querido grupo, familia, iglesia, una comprensión importante en cuanto al testimonio de Daniel y Apocalipsis es con respecto a la curación de la herida de muerte. Y esta la hallamos cuando reconocemos los tres poderes que actúan recíprocamente entre sí en las últimas escenas de la historia. Estos tres poderes son presentados en un sentido doble. Ellos tienen un aspecto espiritual, pero también tienen un aspecto político. Esos tres poderes están localizados allí en Daniel, el capítulo 11, el versículo 40, cuando contemplamos al ateísmo, al catolicismo y al protestantismo, simbolizados en el versículo 40 de Daniel 11. Esos tres poderes son allí: el catolicismo, el ateísmo y el protestantismo. Estas tres entidades también representan al socialismo, a la democracia y a la monarquía. Son tres poderes luchando entre sí en las escenas finales de la historia terrenal. Y aunque quitados y aunque barridos en Daniel 11:40, los principios políticos del ateísmo todavía, mis amados, todavía tienen una parte que actuar en el escenario del fin del tiempo. Porque Estados Unidos está estructurado políticamente como un gobierno socialista. Los 10 reyes de Apocalipsis 17 están organizados. Los 10 reyes, la Organización de las Naciones Unidas, está organizada bajo las mismas pautas de la antigua Unión Soviética. Y miren, mis amados, Apocalipsis 16, cuando ustedes leen Apocalipsis 16 y léanlo en casa, el versículo 13 y el versículo 14, Apocalipsis 16, que tres poderes espirituales, ustedes lo pueden leer allí, búsquenlo, mis amados,
3 poderes espirituales guiarán al mundo a la batalla de Armagedón. Estos 3 poderes, ¿cuáles son? La bestia, el falso profeta y el dragón. Estas son las mismas 3 entidades que comienzan su interacción en Daniel 11:40. Pues la bestia es el catolicismo con la política de una monarquía. El dragón es el espiritismo con sus políticas del socialismo. Y el falso profeta es el protestantismo apóstata con su política de la democracia. Se puede añadir, mis amados, se puede añadir mucho más a esta comprensión, pero podemos hallar una visión de ayuda al reconocer que Daniel 11:40 al 45, esos versículos del 40 al 45 de Daniel 11, lo único que están haciendo es que identificando la curación de la herida mortal, pero primariamente desde la perspectiva de Roma. Apocalipsis 13 está cubriendo el mismo terreno, más en esencia. Está identificando, Apocalipsis 13 está identificando el papel de Estados Unidos. Apocalipsis 17 cubre de igual manera un aspecto similar, pero identifica el papel de la confederación de los 10 reyes y de su relación en la historia. Mis amados, estos 3 poderes están identificados en Daniel 11:40 y su historia guía finalmente a qué? Al Armagedón. Cada uno tiene una parte que representar, como también individualmente poseen un capítulo profético que coloca en una perspectiva más clara el papel desarrollado. Miren, mis amados, el testimonio de Daniel, el capítulo 11, versículo 40 al 45, es simplemente la llave profética que coloca todas estas profecías en armonía. Y esta armonía establece este mensaje de Daniel 11, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, como verdad presente, y enfoca una comprensión de los libros de Daniel y Apocalipsis que tienen como objetivo Daniel y Apocalipsis, Daniel 11, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17 tienen como objetivo despertar al soñoliento pueblo de Dios. Sí, mis amados, esta es verdad presente y necesitamos despertar con este mensaje. Mis amados, la ley dominical en Estados Unidos es el próximo hito que se cumple en los movimientos que la hermana White ha amonestado y ha dicho que serán rápidos y que vendrán como una sorpresa abrumadora. Quiero hacer simplemente una introducción con este texto de lo que vamos a mirar, el siguiente aspecto de esta octava cabeza, de esta ascensión nuevamente al poder del Rey del Norte. Y es el amor al dinero. El amor al dinero. Miren lo que dice Daniel 11:43. Daniel 11:43. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Los de Libia y de Etiopía lo seguirán. Ahora, Apocalipsis 13:17. Miren lo que dice. Apocalipsis 13:17. Y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Mis amados, quiero mencionar simplemente esto a manera de introducción para nuestro próximo estudio.
o está la siguiente parte del ascenso del Rey del Norte, presentando ese amor, esa búsqueda del poder económico. Miren, poco tiempo después que el Papa asciende, sube al trono del mundo, poco tiempo después de que ascienda nuevamente el Rey del Norte, se va a apoderar de toda la estructura financiera del mundo. Apocalipsis 18, ustedes pueden leer, pronto lo leemos en la siguiente parte. Apocalipsis 18, allí dice que utiliza naves, barcos, utiliza naves, Apocalipsis 18, utiliza naves, ¿para qué? Para simbolizar la riqueza económica. Vamos a hacer, y cuando nosotros hacemos un rápido examen de Apocalipsis 18 y de otros pasajes en la Escritura que tienen que ver con la caída de Babilonia, demuestran que cuando Babilonia moderna, el rey del norte, caiga finalmente, toda la estructura económica de la tierra caerá con él. El control de las finanzas identificará su retorno a la posición de poder dominante geopolítico a nivel mundial. Ahora, este versículo está señalando al mismo tiempo cuando estos reyes de la tierra en Apocalipsis 17 dan su poder a la bestia. Pregunta, pero que la palabra del Señor dice que en Daniel 11:43 dice que Libia y Etiopía van tras sí. La pregunta es, ¿quiénes son los libios y quiénes son los etíopes? Miren lo que dice el capítulo 11, el verso 43. Daniel 11:43, se apoderará de los tesoros de oro y plata. Se va a apoderar porque la séptima cabeza le dará todo ese poder, ¿verdad? Las Naciones Unidas, los poderosos, los 10 reyes. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Los de Libia y de Etiopía que los seguirán. Pregunto, y es lo que vamos a desarrollar la próxima parte. ¿Quiénes son los libios? ¿Quiénes son los etíopes? Nos veremos en nuestro próximo estudio, mis amados. Que el cielo nos ayude, porque esto nos debe de llevar a despertar. Que pronto esa bestia que habla como cordero, hablará como dragón, le hará imagen a la bestia. El rey del norte finalmente ascenderá al trono y necesitamos estar atentos, necesitamos estar enraizados. Como dijo la sierva del Señor, esto es que verdad presente, y este mensaje Dios se lo ha dado a su pueblo para que ¿qué? Para que despierte, mis amados. Necesitamos despertar de ese letargo espiritual en el cual nos encontramos. Que podamos ser esos canales de bendición, que podamos ser ese anticipo de salvación para muchos, apropiarnos de este mensaje, queridos, pero por sobre todas las cosas, cada día rendir nuestra voluntad al cielo, cada día rendir nuestro corazón, ser atraídos hacia el centro, que es Cristo, cada día tener una amistad estrecha con Cristo Jesús. ¿Y cuál va a ser el resultado de esa amistad con Cristo Jesús? Bueno, eso lo vamos a estudiar en una próxima serie, mis amados, porque podemos saber todo esto, los tiempos y las sazones, la profecía, y es muy importante saberlo, es muy importante conocerlo, es muy importante identificar todo esto, mis amados,
Pero si no tenemos una real unión con Cristo, si no tenemos una real amistad con Cristo Jesús, mis amados, ¿de qué me va a servir conocer los tiempos, la ley? ¿De qué me va a servir? No estoy queriendo decir que no hay que hacer a un lado la profecía, no, no, no. Necesitamos, mis amados, tener una unión con Cristo. Y eso es lo que ya cuando ya estamos a punto de terminar esta serie de Daniel 11, quiero compartir con ustedes, mis amados, algunos temas, alguna serie de reavivamiento, de reforma, que podamos realmente constreñir nuestro corazón al Señor, que podamos constreñir, rendir nuestra vida al Señor y poder obtener los mejores resultados de nuestra amistad con Cristo Jesús. Dios me les bendiga, mis amados. Dios me les bendiga, querido grupo, familia, y que este santo sábado sea un día de gozo, de regocijo, de entrega, de santidad, de obediencia, de adoración a nuestro Dios. Les invito una vez más para que oremos a nuestro Dios. Amado Padre, muchas gracias por tus bondades. Gracias por presentarnos la historia y el momento crucial en el cual nos encontramos. Podamos ser fieles a ti, mi Señor. Que cada día podamos rendir nuestra voluntad a ti. Que cada día, mi Señor amado, podamos humillar nuestro corazón a ti. Hacer esa obra de limpieza, hacer esa obra de purificación. Gracias, Señor, por permitirnos ser cimentados en el estudio de tu palabra. Pero por sobre todas las cosas, que podamos permitir la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, esa transformación de nuestro carácter, esa transformación de nuestra vida, la misma semejanza de Cristo Jesús. Padre, que este santo día sea un día de gozo espiritual, sea un día de entrega a ti, mi Señor, y de adoración. Levántanos con tu bendición en esta hora, te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, mis amados, el Señor me les siga bendiciendo, el Señor me les acompañe en este santo día y que podamos ser adoradores en espíritu y en verdad. Abracitos para todos y miles de bendiciones.